el que trabaja preciosamente la piedra. Entonces, por eso son las piezas más hermosas las que están en esta vitrina. Si gustan tomar fotos, por favor, que sean sin flash. Ahora, por la premura del tiempo, vamos a caminar hasta el espacio que se conoce como de los pueblos de Morelos. Vengan conmigo, por favor. Sí, vamos por acá. Venga. Es para enamorados, y dice así. Se refiere precisamente a todo lo que tenemos en lo que ahora se llama Morelos. En aquel tiempo se llamó Cuauhnáhuac. Entonces, la belleza de Morelos no se va a comparar con nada. Tenemos 3 corredores biológicos. El más grande es donde se encuentra la ciudad de la Plaza Zaguala y esa gastronómica que tenemos representada arriba. El ojo escobetita, el ojo azul, la pancita roja, la pancita rosa que está de este lado, el ojo clarito y las orillas de esa parte. Dentro de toda la gastronomía tenemos algunas otras partes importantes como es el maguey, la flor de la madre tierra que te da pulque, que te da el aguamiel del pulque y a su vez la pielecita se utiliza para elaborar un guiso que se conoce como michiote. De este lado podemos ver, acérquense para acá, podemos ver estas partes que son de lana y los primeros más importantes pigmentos que tenemos dentro. Vamos a subir a la segunda planta. Vengan, por favor. En este mapa vamos a encontrar una gran aleación de... No sea malita, le voy a pedir si alza un poquito más la voz porque no la escuchan y si no se espera. Es por el ruido del... Pues sí, Bueno, si no puede hacer pero más recio, hable. pues esperamos a que lleguen los demás. Están pagando. No es verdad que es lo que habla, que hable recio si quiere. Ya le termina. Bueno, este mapa nos deja observar precisamente la interacción que hay con otras partes del mundo como es la India y las Filipinas, puesto que de la India aquí se vino a trabajar la industria más importante es la caña de azúcar. La otra parte de las Filipinas que es el arroz y a unos 15 minutos de aquí de la ciudad está un ejido que se llama Capantzingo, que allí es a donde se produce el arroz palay, que es el exclusivo para elaborar la paella. Bueno, también paella. Ahora, si voltean por favor allá arriba, tenemos uno de los pajarillos más importantes de Morelos, que es el colibrí, y el otro es un colibrí, es el más pequeño de todas las clases aquí en Morelos, se le llama teporingo porque es del tamaño de humano, es el teporingo, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a subir obligado a la derecha para ir al mural de Tarazona, ¿de acuerdo? Mural de Tarazona. Basamentos. Son basamentos. parte del medio tenemos representado el árbol por el cual este territorio se llama Cuauhnáhuac. ¿Sí? Es un árbol pochote ceiba que nos da por último un fruto muy importante que es el algodón. De este otro lado está la representación de Moctezuma Inca Mina, que fue el emperador de estas tierras y fue hijo del señor Huitzil
precisamente parte de esta fiesta importante, a la que están asistiendo algunos personajes importantes del área de los aztecas. Si se dan cuenta, de este costado tiene precisamente otra forma de pintar. Allí está representando Tarazona el momento en que se encuentra Moctezuma Xocoyotzin con Hernán Cortés, y en este otro costado solamente se ve los pies. Ahí es cuando le entrega todo el tesoro que encontró en ese cuarto lleno de oro. ¿Sí? No es muy antiguo, lo que pasa es que con el sismo de 2017 se dañó bastante el edificio. La casa de Cortés estuvo separada por sus 3 diferentes etapas de construcción y estuvo muy dañado. Entonces por eso es que encuentran trabajos que se pintaron allá entre 1940 a 1960, y eso es lo que estamos observando ahora. Las partes que no observan ustedes es porque no hubo algún documento para rescatar lo que ustedes están observando. Entonces eso es lo que se pudo rescatar de esas fechas. Aquí sucede como cuando estás en una iglesia, llegan los mayordomos y dicen, ya no me gusta esa pintura, hay que cubrirla, y ellos no saben que son del siglo XVI, entonces la cubren. Y como fue la sala de cabildo, por eso es que tenía diferentes formas de decoración. Aquí Tarazona hizo también varios óleos de gran formato, y estos están en otro lugar resguardados, en el Jardín Borda. Además, el otro pintor que está de este recostado con las figuras humanas que representan a los héroes, tiene un trabajo muy especial en Chapultepec, allá en la Ciudad de México, en el museo también. Allí pueden encontrar parte de su obra. La colección que ahora tenemos aquí en las vitrinas se llama Love Pinot. De aquí vamos a encontrar parte más importante del centro de Mesoamérica, sobre todo la más bella, que es la región maya y la región del centro. Entonces voy a mostrarles estas 2 piezas y después nos vamos a mover al mural de Diego Rivera, porque la segunda planta me la empiezan a cerrar a las 5:30. Entonces nos están regalando tiempo. Estas piezas son de los mayas. Entonces los mayas tienen una forma de escribir como si estuvieras hablando en español, porque a la vez que tienen fonética, tienen diferentes divisiones de la lengua. Ellos no van a representar la historia del que murió, sino la historia de los dioses. Eso es lo que puedes ver en esa vasija. La que sí se puede leer es el documento que tenemos en el medio, que es muy hermoso. Si gustan tomarle foto, pueden hacerlo, porque es muy importante, es náhuatl, ¿de acuerdo? Vamos allá. Con la influencia de el área de los mixtecos, o sea, de Oaxaca. ¿Por qué? Pues porque todos los pueblos que ellos tomaron bajo su tributo los obligaron a hablar el náhuatl. Como ahora que el lenguaje oficial es el inglés, en ese caso fue el náhuatl. ¿De acuerdo? Bien. Vamos al mural de Diego, por favor. Vengan conmigo.
ya pasó el tiempo. ¿Todo bien? Sí. Bienvenidos a la casa va administrada por los Clavicas. Entonces, cuando llega Cortés, entra en este palacio porque se dice que conquistó. Después de que Cortés se va, que su familia se va con Juana de Zúñiga, Ramírez, la reina de Cortés, que fue la segunda esposa, el palacio lo dejan abandonado allá en 1555. Entonces queda abandonado el lugar y los artesanos de los textiles lo toman en sus manos. Por eso hay algunas tinas donde se lavaron las telas. Parte del general Emiliano Zapata Salazar, que es el movimiento más importante de la agricultura que existió y que fue un ejemplo para otros lugares para que se sacudieran a los hacendados. Entonces, eso es lo que plasmó Diego Rivera en la parte alta. La técnica es al fresco seco y la parte de abajo es como un boceto. Él le denominó grisayas, no iba a pintar más nada, así la dejó. Entonces, lo pinta de 1927 a 1930 y con la señora Frida Kahlo y sus alumnos. Debo agregar que el trabajo fue pagado por el señor Dwight Morrow, que era el embajador de Estados Unidos en México, y pues le apoyan a ellos los alumnos y la señora Frida Kahlo. Hay varias técnicas que podemos encontrar dentro del mural, como el movimiento del autorretrato, en los ojos del caballo también lo van a ver, y Diego Rivera está representada en varias partes de ese mural, entonces es una obra magnífica. Si gustan la pueden buscar dentro del como el mural de Diego Rivera en el Palacio de Cortés, para que de esa forma puedan concatenar algunas otras ideas que busquen encontrar dentro de la retórica pictórica que nos dejó aquí como una herencia. Está recuperado porque con el temblor de 2017, si se dieron cuenta, son pocas salas las que visitamos, ya que el edificio tenía 22 salas de exposición permanente y causa temporal. Pero con el movimiento telúrico, pues el museo, como está construido con 3 etapas diferentes, se parte. Por esto es que lo que visitamos ahorita es lo que se ha recuperado después del temblor. A partir del 30 de abril se reabre como el Museo Regional de los Pueblos de Morelos. ¿Alguna pregunta? La casa de Cortés. ¿Cuál temblor? ¿En qué año fue? 2017. El epicentro fue en Azochiapan, por eso también nos quedamos en la ruta de los conventos. De ellos solamente puedes visitar 4 en la actualidad, porque incluso Tlatlaucan y otros que están todavía lastimados, la semana que viene entregan ya 60 millones de pesos para que se empiece a trabajar. Entonces volveremos a recuperar esa ruta. Del edificio. Es una zona arqueológica debajo de nuestros pies, sobre la cual tenía el señor Joalsi en su casa, que se le entrega a Cortés para que sea su casa. Las paredes están construidas con piedra de la misma zona arqueológica que está alrededor de este sitio.
No sabemos dónde hayan estado las habitaciones de Cortés, porque cuando lo recibe el instituto, que es en 1968, ya fueron oficinas. Por ejemplo, en el primer punto fue la Casa de los Artesanos, después fue Ayuntamiento de Cuernavaca, más tarde fue la Cárcel Real, y después de ello volvió a ser Ayuntamiento, y más tarde fue la Presidencia de la República en 1855 a cargo del señor Juan Álvarez como presidente. Él era dueño de la hacienda de Temisco y no se podía mover a la Ciudad de México continuamente, entonces por eso quiso mover los poderes de la nación a esta casa. Esos son los momentos más importantes de la casa de ustedes, el Palacio de Cortés. ¿Me podrías repetir quién le dona la casa? El señor Yoatzi era el emperador de los tlahuicas. Yoatzi. Es náhuatl. Tlahuicas. ¿Sí? Bien, ¿nos movemos? Vamos a caminar por aquí sobre Hidalgo. Bajadas a la izquierda, Juana de Zúñiga, la segunda esposa. He de comentarles que la torre es madera. ¿Esta? Es madera. ¡Wow! Y que no se pudo construir de cal y canto porque pesaba 40 toneladas. ¿El reloj? Donde está el reloj, la torre es de madera. Oh, ok. Aquí, donde están los leterones, hay unos cuadros de metal. Estos atraviesan todo el edificio, que eran sustentadores. Órale. Esos, ¿no? Está bonita la de México. Todas fachadas sin chiste. Creo que es de misa. Esto no lo hacen bien. Lo que van ustedes a observar es un arte muy sencillo, es una catedral muy sencilla, porque es muy importante que sepan esto. Nuestra catedral tenía varios retablos en los costados con un arte sin igual, que es el tipo clásico, grandes retablos que tenían los laterales. Por esta razón, cuando decide venir el Concilio II, nos quitan todos esos retablos, y por esto es que se arranca la mayor parte de la historia de la vida de San Felipe de Jesús en las tierras filipinas. Esto es lo feo que tiene mi catedral. Es una obra del siglo XVI, es un mural hecho al fresco seco por nuestros ancestros. De ese lado tenemos el más puro estilo, digamos que, ¿cómo se le diría? Al fresco, pero con colores un tanto naturales, pastelados, mientras que de este costado tenemos un color diferente, un poco ambarino. ¿Cuál es la cualidad que tiene este mural para que tenga este color? Allá, la baba del nopal con la que fue cubierta esta obra está cruda. Pusieron el nopal ¿cómo se puede decir? Como a remojar, y de ahí ya toda la baba que salió fue para proteger estas pinturas, que son minerales naturales, como el azul que se extrae de la malaquita, con como mezcla que se utiliza para hacer el repellado de estos edificios. Entonces aquí es nopal crudo y aquí es nopal hervido.
por eso es una técnica diferente, como si fuera las técnicas que venían de Europa. Todo el trabajo que tenemos aquí, si Betancourt lo hubiera encontrado, se habría vuelto loco, porque es lo que buscó en las construcciones franciscanas del siglo XVI, eran murales, que nunca encontró aquí en la catedral. Entonces, pues se fue el pobrecito sin saber esta riqueza que tenemos aquí. ¿Qué podemos ver en este mural? Empezamos desde la franja de allá, que está como la bóveda que vimos también, ¿verdad?, desde la zona. Vean los vestuarios de estos personajes que tienen vestuarios del área de Japón, incluso las armas. En la parte superior llevan a los franciscanos en carretas y ese animalito que aparece ahí es el búfalo de agua. Ustedes conocen el tamaño del búfalo de agua, es el pariente cercano de los bueyes que tenemos en México. Entonces, pues a legua se ve que fue una mano indígena, el búfalo de agua aún no lo conocían cuando pintaron este mural. Este animalito llega después en el área de Manila, va a habitar en varias tierras de aquí de Cuernavaca, pero obviamente siempre va a trabajar en el agua y aquí en Morelos hay varios terrenos que no tenemos agua, entonces corrían a donde había agua. El último destino de este animalito tan hermoso es el tablajero, porque no soportaron el calor. Y bueno, San Felipe de Jesús llegó siendo un humano simple y normal a las tierras filipinas y fue a hacer su fortuna, pero no encontró nada de ello y entonces por esto es que se regresa. Se introduce con el grupo de los carolingios, que es uno de los primeros grupos que van a empezar a hablar de amor y de cosas por el estilo, a reunirse para tratar estas formas. Es uno de los primeros grupos que va a empezar a construir, a tener construcciones que se quedan a dormir ahí para poder seguir trabajando. Entonces, por esto es que llega ahí San Felipe de Jesús, decepcionado de la vida. Posteriormente, esta orden de carolingios va a ser remitida por el Papa con los franciscanos, que tienen el mismo tipo de reglas. Cuando llega con los franciscanos, decide que lo envíen a evangelizar a las tierras filipinas que ya conocen. Entonces, lo envían a evangelizar. Llegando allá, encuentra que varios oriundos de ese lugar ya están evangelizados. Entonces, con él, que llevaba 24 compañeros, 23 compañeros o 24 personas, que llegan y le piden permiso al emperador, que precisamente acababa de recibir el cargo porque el emperador de consanguinidad, como era en México, Moctezuma Xocoyotzin, acaba de ser muerto, fusilado por la gente que no estaba de acuerdo con esas reglas. Entonces el que toma su lugar era un leñador, por tanto de administración y cosas por el estilo no sabía nada. Le dice a su familia: tú tomas la provincia de allá, la provincia, divide a toda su familia en las provincias. Para no hacer el cuento largo, esta religión fue permitida para evangelizar allá, pues que daño les habían de hacer, ¿verdad? Ellos estaban seguros en su religión politeísta. Sin embargo, al pasar el tiempo, vio que gran cantidad le seguía ya, incluso hasta el sobrino del emperador ya estaba como acólito con ellos. Eso, aparte, encalla una de las naos de Filipinas o galeón de Manila del capitán Matías Landecho, y esto hace que precisamente el sobrino que estaba administrando esa zona quiera quedarse con todo el cargamento de la nao, pero tenía que pedirle permiso al emperador. Entonces dice: pues quédatela, ¿qué me dices a mí? Es que llegaron otros 4 franciscanos y si ya de hecho la gente ya habla mal de nosotros, ¿qué va a pasar? Entonces por esto es que decide el emperador hacer un plan en el que tendrían que acusar a los franciscanos de estar tomando esa región para que después los españoles administraran todos esos lugares. Un documento que dice que les cortaron la oreja derecha. ¿Han visto algo de eso en la Biblia? Sí, ¿verdad? Después los tomaron prisioneros. Algunas veces los llevaron en ese tipo de carretas, otras veces los llevaron de sol a sol por los diferentes poblados de las islas conocidas como Filipinas. Entonces, finalmente, era trasladarlos, aunque tuvieran que cruzar brazos de mar. Por eso usaron las galeotas que están aquí de este lado, presentadas, hasta llegar a la montaña más alta de Japón, donde en Nagasaki fueron sacrificados, como lo que predicaron. En la parte de arriba aparece una parte de la historia, el lenguaje de los japoneses, y
Y enseguida quiero que observen esas ramas dobladas que tienen en la parte de medio como florero. Este florero es la crátera que es María, que es donde sale toda la enseñanza de Jesús. Y las ramas dobladas son las maderas que cargaron a Jesús cuando es sacrificado. Y con su sangre reverdece. Por esto es que le decimos el lignum vitae. Subes tu vista y te encuentras con otra cenefa que está en color azul. Esa cenefa de grutescos, tú puedes encontrar fácilmente un ramito de uvas, una gárgola, una rosa de corazones, la corona de María y el escudo de los franciscanos, que es aquel que está allá con las estigmas, que son las que recibe el señor Francisco justamente en la puerta de entrada principal, que es esta, que se llama Porciúncula. Entonces, es la alianza que tuvo con Jesús. Las gárgolas están protegiendo el escudo porque es el demonio que le permitió Dios estar en las iglesias internas para que si alguno está desprevenido, lo atrapen y lo saquen de la misa. Y en las partes de Notre Dame en París, estas gárgolas son parte de lo que tomaron los arquitectos para asegurar las caídas de agua. Pero aquí sí tienen su contexto. Las rosas es que representa a Dios en su magna presencia, como rosa mística, que también es nombre de la Virgen María en su rosario, rosa mística. La siguiente, la corona es de la Virgen María de la Asunción, que es la protectora de los franciscanos que tenemos allá enfrente, que también se le llama la Virgen de las Manzanas. Y las uvas, pues no es otra cosa más que de donde se va a extraer el vino para representar la sangre de Cristo. Vamos a ver, allá donde se encuentra, debajo del altar estaba el Teocani. Estamos caminando otra vez sobre un basamento prehispánico. El arco triunfal, de donde pende ahora el Divino Salvador. Ya no tenemos más a Cristo crucificado, ahora tenemos al Salvador del hombre. Justamente donde está el baldaquino, ¿ven unas manos? Es la representación de Dios protegiendo al oficiante. Y las lámparas que significan que son el don, los dones que te da cuando te bautizas el Espíritu Santo. Ahora quiero que volteen hacia arriba. Estas ventanas son una belleza del señor Matías Kiritz. Es un trabajo que se hace como si fueran las esferas, que hacen allá en Puebla. Es el mismo trabajo, que da la apariencia de ser otro tipo de piedra. Ya no pueden recuperar las ventanas que están rotas porque el trabajo cuesta mucho. Se tienen que hacer varios trabajos enormes, entonces es mucha inversión. Les pido que me sigan, vamos a un bautisterio. Perdón, Sí. se rompió o falta, son siempre los dones, ¿no? Vamos por aquí. Sí. Vamos al bautisterio, por favor. Catedral o una capilla de este tipo, no preguntes por qué, sino porque es franciscana. Los conventos más elegantes son los dominicos y los agustinos, que son los aborazados siempre dentro de la conquista. Nunca vas a encontrar a un dominico pobre ni a un agustino pobre. Siempre, por ejemplo, creo que fue Domingo, Fray Domingo, el que tenía una hacienda y la trabajaban todos los indígenas y los tenía trabajando de sol a sol. Por eso nunca le faltaba dinero. Bueno, ¿ya estamos todos juntos? Normalmente en los templos franciscanos se llama esta corazón de San Francisco, ¿verdad? Sí. Pero aquí vi 2 huesos, no 2 brazos. ¿O es que Ese es otro elemento, ya les voy a explicar. Ahora estamos en el bautisterio. Quiero que observen esa pieza hermosa que está ahí en la parte del medio, que representa el momento en que la Virgen se reúne con los apóstoles. Pero aquí los apóstoles están representados como angelitos querubines, porque son la fuerza más limpia, la luz más limpia que está cercana a Dios. Entonces, para Dios, los apóstoles fueron la máxima presencia en la tierra, van a ser sus maestros. Entonces, por eso aquí están representados como querubines. Es una piedra chiluca que nos traen de Xochimilco, y después el arquitecto Betanzos, mi maestro, que en paz descanse, nos comenta que probablemente esta fue la primera parte de construcción. Las nervaduras son del más puro estilo mudéjar, influencia, porque el
mudéjar. En Europa fue de otro tiempo. Entonces son influencias las que vamos a encontrar a través de las diferentes órdenes que llegaron y de los hacendados. ¿Qué más encontramos? Las flores generalmente van a estar presentes, las flores de los barrios, los más importantes de aquí de México. En los laterales puedes observar el cordón franciscano, la flor de lis, que es un lirio que representa a Jesús. Y los ángeles querubines, de sus alas penden unas perlas en color azul. Dentro de la arquitectura se llaman comas y representan lo mismo. En el interior resguardan la sangre de Cristo. La pila bautismal es de una sola pieza y es una enorme flor, tipo códice, y en derredor corta el cordón franciscano. Es una pila de inmersión, quiere decir que si quieres bautizar a tu niño como si estuvieras en el río Jordán, mandas entibiar el agua y lo introduce. Por eso es de inmersión. Ajá. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, ¿qué más me falta? ¿Otra vez la sangre de Jesús qué? ¿Allá? En las salitas de los... Las perlas isabelinas. perlas. Sencillez que tiene nuestra catedral no la tenía, porque las diferentes etapas de construcción, empezando desde 1529, tiene una gran riqueza en cuanto a los retablos, pero se mandó una orden por la reunión que llevó 3 años y que al final define que las catedrales o los lugares de los franciscanos deben ser lo más sencillo posible. Entonces se retiran todos los adornos y se queda así de simple. Vamos. ¿A dónde vamos ahorita? A la capilla de afuera. A la capilla. Sí hay. Para salir a la Puede derecha incluso está el cruzar fondo. otra vez por aquí. Sale derecho y hacia la derecha están los habitantes. Vuelva a entrar por la puerta y a su derecha al fondo. Sí. Al fondo están. Ok, lo voy a acompañar. ¿Sí? Que tienen todos los que están atrás, como si fuera el halo. Esa concha significa que todos son bautizados, todos los santos son bautizados. Probablemente Santa Teresa, Santa Elena y Santa Teresa. La Virgen María es una réplica de la Virgen María que encontramos en el interior del templo. Ahora vamos a movernos para allá. ¿Qué es eso, perdón? Almenado, los muros en pico. Ah, ok. Son como tipo muralla. El tipo almenado se va a dar en Europa porque es influencia del estilo militarizado. Y esta catedral fue realizada con los planos especiales que mandaron de la Santa Cruz en Europa. Por eso tiene el almenado que se va a realizar en todos los palacios de los hombres pudientes de aquella época, como Cortés, en Europa y aquí en Mesoamérica, porque detrás de cada almena había un vigilante. Porque luego se agarraban a guerritas y pues se daban en toda la torre, ¿verdad?, del Carmen. Entonces por eso eran los almenados. Aquí algunos guías de México dicen que es para que se defendieran los franciscanos, pero no dijimos que los franciscanos salían a evangelizar, no había de qué defenderse, ¿verdad? Entonces esa es la influencia, porque en Europa se hicieron estos almenados para protección de los feudos. Entonces la Santa Veracruz en Europa tiene este tipo de trabajo, y el plano que le mandaron a Cortés correspondía para construirse en el centro de la Ciudad de México, pero se equivocaron y lo tomaron para Cuernavaca, ¿de acuerdo? Ahora bien, esta capilla recibe el nombre del Carmen, es la más joven de todas, y recibía el nombre de la Santa Cruz, pero cuando la revolución vino, tomaron la mitad de la capilla para hacer la escuela, que está en la parte de atrás. Entonces no podían dejar sin capilla a la señora Carmen Romero Rubio de Terreros, ¿verdad? Porque ella venía todos los sábados a escuchar misa, por eso es que la levantan en su más puro estilo neoclásico gótico. Es una de las capillas que empezó a funcionar porque es la menos lastimada por dentro, ¿de acuerdo? Si damos la vuelta, nos encontramos con la tercera orden,
¿Quién es la tercera orden que está bajo la protección de la Virgen María y de los franciscanos? ¿Quién es la tercera orden? No, ni yo sé. Los seglares. Todos nosotros somos la tercera orden. Por eso la capilla conserva toda la riqueza de la arquitectura por fuera y por dentro es una belleza. Tiene uno de los retablos más bonitos del siglo XVIII porque es cuando se levanta de esta forma bajo las órdenes del presbítero Jerez, que era un licenciado en Eclesiastes. Ahora bien, ¿qué tenemos allá? Es una arquitectura del estilo barroco de influencia poblano-tlaxcalteca, donde se trabajan las argamasas. En los intercolumnios aparecen algunos santos. ¿Cómo se llama usted? Fabiola. Santa Fabiola. ¿Y usted? Lourdes. Santa Lourdes. ¿Y usted? ¿Y usted? Jesús. San Jesús, Santa Elvira. ¿Sí? Es la representación de los momentos más importantes de nuestra vida. Cuando vamos a confesarnos, que nos golpeamos con el silicio de nuestros pecados y nos ponemos en oración. En la parte de arriba están las manos así. En la contraparte están así. ¿Por qué? Ya no hay vuelta de hoja, ya no hay oportunidad, ya estamos en el inframundo, esperando la resurrección. Ajá. Y en medio, protegidos por Francisco de Asís, y a su vez está protegido por la Trinidad que está en la parte superior representada. ¿Okay? ¿Ya tiene su respuesta? Sí. Ahora, si caminamos un poquito para acá, esta es la puerta porciúncula. En Europa, ahora la puerta porciúncula fue la primera capilla donde Francisco empezó a dar su sermón. Entonces, la entradita es muy famosa porque si tú llegas un 8 de agosto, esa facilidad. Si tú eres muy cercano a Francisco, segurito que entras al cielo, ¿verdad? Por la puerta grande, que es la porciúncula. El triángulo es la Trinidad, en medio está representado el Monte Calvario y en la parte alta volvemos a ver el símbolo que les mostré de que Jesús venció a la muerte. Esta es la perorata de la Catedral de la Asunción, que es de entre las capillas la quinta, ya que las otras primeras que se construyeron en el mero siglo XVI, una está en Tlaxcala, que es muy bonita, del más puro estilo mudéjar, con su capilla abierta de influencia mudéjar también. El estilo mudéjar en madera es maravilloso, les invito a visitarla. Y la capilla abierta es igual también muy hermosa. La de Huejotzinco, no por ser sencilla, tiene unos retablos fabulosos de madera. La otra está en Xochimilco, que también es muy bonita. La siguiente está en la Ciudad de México, que algunos me comentan que está rodeada de construcciones particulares, por eso es que no se ve muy bien, pero son 5 los primeros conventos que construyeron los franciscanos en el siglo XVI. Después ya aquí, en el área de Morelos, se construyeron varios de los dominicos y agustinos, y por eso tenemos la famosa ruta de los conventos, de las faldas del volcán Popocatépetl del siglo XVI, de las cuales solamente 4 se pueden visitar, unos por dentro y otros por fuera. Ese es el único que podemos visitar por dentro y por fuera, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Vamos a ver dónde nos podemos entrar para que platiquemos de los borda. ¿Quieren regresar allí a un lado de la capilla abierta? Para que no se... Vamos. Catedral de Asunción principal. Hacen moscos. Como golondrinas, pero más grandes y pesadas. Bueno, pues miren, desafortunadamente visitaron un lugar maravilloso. Ya hace rato venía platicando con algunos de ustedes y que les comento que es parte de lo que se levantó aquí a espaldas. El jardín de la borda era casi 3 hectáreas que compraron los borda en una cantidad de pesos. Entonces ellos construyeron sus primeras casas a donde llegan a vivir el señor José de la Borda. Don José de la Borda era nativo de la parte de Jaca de Aragón. Su papá, Pierre de la Borda, que trabajó para los reyes de Francia, y cuando se libera de ese yugo, el dinero que obtuvo lo utilizó para comercializar. Entonces su comercio lo llevó a cruzar los Pirineos franceses
a los Pirineos españoles, por eso se asentaron en Jaca de Aragón, donde encontró la dueña de sus quincenas. Con ella tuvo dos hijos, uno Francisco y el otro José. Francisco conoció a los dueños de la flotilla, o sea, a la familia del señor Miguel López de Legazpi, que eran los dueños del galeón. Entonces lo invitaron a venir a trabajar al Cañón de Rey, que ahora se llama Taxco, y allí conoció la forma de trabajar las minas. Pero el hermano llegó a los 16 años, se une con él y empiezan a trabajar también en varias minas. Con un poco de dinero se asociaron con el señor Andaco y partieron hacia Michoacán. La mina de ella les regaló una buena cantidad como para que compraran los derechos de la Alajuela, que es de donde consiguieron unas cantidades exorbitantes que de sus tiempos fueron los mineros más ricos del mundo. Se casaron con las hijas del cacique de Taxco y solamente de la más chica, de la que se conoce familia, que fue el señor Manuel de la Borda y la señorita Ana María. La señorita Ana María termina como monja coronada y el señor Manuel termina sus estudios de sacerdote, regresa a Taxco como cura beneficiado, va a estar trabajando un ratito allí, pero cuando su papá inició los trabajos de la última mina en Michoacán, llegó enfermo y los doctores que ya no le permitieron seguir trabajando. Entonces ya no regresa a Taxco, decide vivir en la casa de acá y termina sus últimos días aquí en el Jardín Borda. Él ya no vio el jardín como lo termina de construir Manuel, que es del más puro estilo militar, como el jardín italiano que observaron allá. Pero aquí, en lugar de esculturas que tiene allá el jardín, aquí tenía macetas con trabajo del tipo calavera poblana. Era un jardín muy bello porque incluso todos los árboles llegan en el Galeón de Manila, los compra el señor Manuel para plantarlos aquí en estos lugares que les llama parterre, porque la tierra que hay en este terreno no es buena para sembrar nada. Entonces toda la tierra donde se hicieron estos parterres fue traída de las montañas de Zempoala, y la misma agua viene del área de Zempoala para llenar el estanque que tenemos allá, y ese estanque surtía a todas las fuentes que están en su derredor, porque antes no había electricidad. Entonces es la que surtía las fuentes, que son varias. Posteriormente de que el señor Manuel abandona el lugar, pasa a manos de su sobrino, y posteriormente se hace la secularización. Entonces pasa a gobierno, a la parte de Hacienda. Solo voy a mencionar a dos de los últimos dueños, que fue el señor abogado, el señor Rodríguez, Francisco Rodríguez, que dejó su herencia a su hija y a su esposa, y que después la hija no pudo seguir administrando ese enorme jardín y se lo va a vender precisamente a un americano que era socio de la Wells Fargo. Entonces pues le convenía, quiso construir más habitaciones, pero ya teníamos un departamento de cultura dentro de gobierno, y como iba a hacer remodelación incluso de los jardines, no se le permitió. Se enojó y se fue a Estados Unidos. Cuando recibe la herencia a su hija, llega y la vende al gobierno del estado. Por eso es que ahora podemos entrar en forma gratuita los domingos a ese jardín, que desde hace unos 2 años es parte del socio de los museos ICOMOS, y tiene varias exposiciones que los cambian cada 6 meses. Lo más bonito de ver es la arquitectura del jardinado y parte de su historia, porque también fue la casa de la señora emperatriz Carlota y del señor emperador Maximiliano de Habsburgo. Entonces por eso también es importantísima su historia. En el mismo jardín se le dio una comida al señor Porfirio Díaz para agradecerle que había introducido las vías férreas al estado de Morelos. Igual que estuvo la señora Carlota aquí, y aquí es a donde recibe la infausta noticia de que ha muerto el señor Leopoldo I, que era su padre. Es el primer telegrama que se recibe aquí en Cuernavaca con ese servicio, y nos trae esa infausta noticia. Entonces, así de historia tiene nuestro Jardín Borda. Espero que la próxima vez que venga nos dé tiempo de visitar este lugar, el Museo Casa Gaya, el Museo Mapo, el Museo, ¿cómo se llama el otro? Que tiene ahorita aparte de la exposición en los jardines, que también es muy interesante. Entonces ya
se comunicarán con ustedes ellas para que les deje ver qué otros lugares tenemos importantes para visitar. O también invitarlos a la ruta del señor Emiliano Zapata Salazar para que conozcan toda su historia o la ruta de los conventos, si gustan. ¿Quieren caminar hacia el centro o hay un lugar más a donde quieran ir? A ver, dos cosas antes.